Hola, buenas a todos, bienvenidos a Juanchi Game, vuestro canal de entretenimiento JRPG. Antes de empezar, me gustaría daros la bienvenida al canal, y si aún no estáis suscritos, ¿a qué esperáis? Y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube os notifique cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora sin más, comencemos con nuestra aventura de Final Fantasy X. En el anterior capítulo, así en plan resumen, llegamos a la isla Visay, al pueblo, y conocimos a bastante gente, ¿vale? Conocimos a Waka, capitán de los Besaidauros, a Lulu y a Yuna. Yuna es una invocadora, el cual su trabajo es deshacerse de Sin en el futuro, ¿vale? Después de un entrenamiento. Y ahora planeamos irnos todos de viaje. よう寝坊すけお前にやろうと思ってなすげえもらっていいのか？おお使ってくれそれチャップにあげたやつ。気にすんなあいつは一度も使わなかった言うな遅いなユーナと同じ船なんだろ？先に行ってればいいんじゃないのか10年前ユーナはこの村に来たブラスカ様の凪説が始まった年だ凪説？その時からユーナは俺とルールーの妹みたいなもんだ素質があることが分かって重召喚士になってそして今日召喚士として旅立つ初めから一緒に旅立ちたいってわけ。そんな荷物邪魔になるだけよ。あ、私のものは何もないの。お世話になる寺院へのお土産。ユーナの旅そんなんじゃないだろ そっか。そうだよね。 No sé para qué llevaba tanto equipaje y siempre llevan la misma ropa. じゃあ出発 Así da alegría salir de viaje. Salir sin tener que preparar equipaje ni nada. 出やがったないい練習台だその件あ Aquí incluso los tutoriales cuesta, ¿eh? あ楽勝っすね。ほうやるねあいつのスピードについてくかお前ガードになれっかもな飛んでるやつは俺に任せなシュッ En este juego vamos a hacer los tableros de esfera de una forma especial, ¿vale? Es decir, en Final Fantasy X tú puedes hacer que cualquier personaje aprenda cualquier habilidad. Nosotros lo vamos a hacer de forma distinta. Cada personaje va a tener sus ciertas habilidades, para así hacerlo un poco más interesante. Y lo primero que tenemos que intentar obtener es la técnica de sembrador H, que está aquí, creo. Sí.
Esto es lo primero que tenemos que intentar conseguir porque aquí esferas de habilidad no nos dan. Hasta un poco más adelante no nos da ninguna esfera de habilidad, así que... 大したことねっすよ。ほらな、奴は魔法で倒した。殴ってダメな魔物は苦手な属性の魔法で倒せばいい。魔法属性。じゃあ黒魔導士様に手本を見せてもらおうか。ええ、頼む。何も知らないのね。先が思いやられるわ。炎属性の魔物 Vale, el cuadro ese nos habla de los elementos. 逆に氷属性の敵は炎属性の魔法が弱点よ。分かった？炎と氷はいいけど、雷と水はどうなってんだ。雷属性と水属性の関係も炎と氷と同じ。あいつは水属性の魔物だから弱点は分かる。 Luego hay que hacerle electro. Y con eso yo creo que llega ya. Yo que mireおく。 La verdad que se ve muy bonita el pueblo, ¿eh? 早く行こうぜ。少しの間待つ。は？もういいのか？何？古い習慣でな、島を出るやつはこの遺跡に無事を祈っていく。あの日チャップは祈らなかったんだ。船の時間に間に合わないってな。Bueno, vamos a rezar porque todo vaya bien, que no haya ningún inconveniente. よし、完璧。 Vale, lo lógico sería tirar hacia adelante, pero vamos a ir hacia detrás. Porque hay una cosa que debemos hacer antes, si no ya no lo vamos a poder hacer hasta prácticamente final del juego. Y es obtener el segundo turbo de nuestro Eon Valley-4, ¿vale? Es el único que puede tener dos turbos. Tiene rayo devastador y puede aprender otro más. Para eso tenemos que hablar con la de la tienda. Y compremos o no compremos. Pero ahora nos habla de su perrito. Que había cogido algo del suelo. ¿Y dónde está el perro? Pues está aquí la madre tranquilo. Vale, fue aprendido la técnica turbo, lluvia de muerte. No es de gran importancia, pero la lluvia de muerte hace mucho más daño que el rayo devastador, así que es algo que te lleva un minuto. Y que, bueno, vale la pena.
Y así continuemos hacia adelante. Vale, vamos a hacernos unos cuantos ánimos. Vamos a curarnos, no vaya a hacer que nos haga un letal o algo así. Y nos la líe. Vale, con ese ya llega. Uy, está la cosa peliaguda, ¿eh? ¡Oh, y daro! Empezó él. Y todos vosotros sois testigos.なんだよあいつ。決まりロンゾ。ロンゾ族の青年。魔物の技を覚えて使いこなす。そういう意味じゃなくて。あいつもユーナのガードさ。え？私たちにもよくわからないんだ。決まりってとっても無口だから。うん。でも私が子供の頃からずっと守ってくれてるの。はあ。Vale, la habilidad Ojo Penetrante es como si hiciéramos la magia libra, ¿vale? Es decir, nos da la información del monstruo, la vida, puntos débiles, bueno, elementos débiles. ¿飛んでるやつは？まあ間違っちゃねえけどよ。せっかくだ、召喚師様にいいとこ見せてもらおうぜ。Vale, hora de invocar. 初の実戦ってやつだ。修行の成果見せてちょうだい。A ver, lo más probable es que nos mate al león, ¿vale? Porque si es normal ya el león te lo deja tocado. Tiene 2240 puntos de vida, que no es precisamente poco. Aunque bueno, si sigue esquivando así. A ver si conseguimos que nos rellene el turbo. Oh.
Si le hacemos el turbo puede ser... ¿Cuánta vida tiene? Yo creo que aguanta otro ataque. ¿En serio la ha matado por un punto de vida? ¿En serio? Vale, debería haberle hecho el turbo. Bueno, no pasa nada, si obtiene experiencia todo el mundo. Total, con los personajes nos bastamos. Muere, bicho. Hasta luego. Balonazo en toda la cara. Ay, sí, vamos a equiparle a Yuna con lo que obtuvimos.よし、今度は俺が決める番だな。俺の技で暗闇にしてやる。 Vale, el ataque niebla, por ejemplo, deja al monstruo en ceguera durante 3 turnos. Así que tenemos 3 turnos para liquidarlo. Vale, ahora vamos a cambiar a Tidus por Yuna para que ella obtenga experiencia también. Aquí si el personaje no colabora... Nada, para la vida que tiene aguantamos. Uy, eso ha hecho bastante pupa, ¿eh? Bueno, ya queda poco. Sí, último ataque. No veas con el pajarito. Vale, vamos a ver... Vale, la habilidad no está muy lejos. Esos cofres que hay ahí abajo no se pueden conseguir todavía. Más adelante sí podremos, no hay problema. Vale, a ver, ¿qué eliminamos primero? Al lobo.
¡Oh! Tranquilo, amigo. Tú te vas a comer turbo. Vamos, que no lo va a hacer nada, ¿no? Pero bueno. Como os comenté, siempre que podáis, haced el turbo. Al menos hasta que obtengáis el último, claro. A ver si te curas y yo gasto PM. No, ¿eh? Eso no viene en el trato. Lo que sí es verdad que al menos como nos quitan mucha vida, eso acelera la barra de turbo. Ah, ¿cómo puede fallar eso? Vale, ya está. Ya no dices nada ya. Le puedo decir, lo tiro 4 veces. Vale, vamos a aguantarlo ahí. Venga, con alegría al barco. Olé. Vitalidad más 10. Muy bien. Venga, yo pasando, me meto para adentro. Y así empieza nuestro gran viaje, nuestra gran aventura.
Me encantan los ojos rojos de Lulu. A tomar por saco los binoculares. Le parecerá bonito.そういや何も説明してなかったな。これからキーリカって島へ行く。そこで船を乗り換えてルカへ向かう。でその前にユーナは島の寺院でお祈りするから、俺はそのガードをする。神社ビサイドオーラコの必勝祈願もするから、お前も来いよな。中途半端な計画。無駄のない計画だろ。俺に振んなよ。あんた本当は何者でどこから来たのかしらね。Bueno, antes de ir a hablar con nuestra Yuna, ¿me los prestas? ¿Cuántos pares de prismáticos tienes, hijo? ¿Verdad? 珍しい服だな。なんだ、ずいぶん汚れてやがる。こりゃ売り物にはならねえが。金持ってるようにも見えねえし。まあいいぞ、あっち行け。なんだよあんた。俺は23代目大赤屋。大赤屋？知らねえか。まあ誰も知らないんだけどよ。Vale, aquí podremos obtener otro diccionario, Albert, es lo único que hay aquí, vamos. なんだこれ。何のこと？ここなんなんだ。動力室よ。扉に書いてあるでしょ。でもどうして鳥が。珍しくもないチョコボ動力じゃない。チョコボ？あの鳥のこと？うわ、あんたチョコボ見たことないの？はあ、どこから来たのか知らないけど、世間知らずもいいとこね。ああ、またかよ。旅の間この程度の驚きはザラだったな。 Diccionario Albert número 3. Ya está, ya no hay nada más interesante. Excepto por aquí. Que aquí hay un secretito que se llama patea la caja. Y patea la caja. Y patea la otra vez. Creo que son hasta 4 más o menos. Ah, pues no, son más de 4. Una más. Ya está. Bueno, pues de 7 pociones que nos llevamos de free. Está ahí yo, hijo. Anda que te busco un paracetamol o algo. Vale, aquí no hay nada. Pues ahora ya. A ver, inspección. A ver, Waka, hijo. Oh, あのブラスカ様のご息女だ。すげえ。ブラスカ様の娘？うん。
ユーナの親って有名人なのか？大召喚師ブラスカ様の娘だ。ジンにご生像があったろ。10年前にシンを倒した大召喚師ブラスカ様。ユーナは召喚師として最高の血を受け継いでるのさ。かわいそうだよな。 Por cierto, si queréis... この人にそういう想像力を期待しても無駄ね。覚えとくよ。 Por cierto, si queréis saber qué pasó en la historia de Hershey Braska, estoy escribiendo una historia, ¿vale? En la página web del canal, donde narro todas las aventuras de principio a fin de Braska. ¿Vale? Así que dejaré el enlace ahí abajo en la descripción para que podáis verlo. Yo no soy escritor, ¿vale? Así que igual la redacción puede dejar un poquito que desear, ¿no? Pero os sirve para enteraros un poco de la historia. Kase, 気持ちいいね。Uy, esa risa tontorrona. Blitz の選手なんでしょ？ザナルカンドの。それワッカから聞いた？あいつ絶対信じてないくせに。私は信じるよ。ザナルカンドでは夜でも光が溢れていて大きなスタジアムがあって、スタジアムではブリッツボールの試合が開かれていっつも超満員。なんで知ってんのさ？ジェクトという人から聞いたの。父さんのガードしてくれた人。俺の親父もジェクトって言うんだ。すごい。私たちが出会えたのはきっとエボンの賜物だね。似てるけど別人だよ。どうして？親父死んだんだ。10年前ザナルカンドの海でな。そっか。ある日海へトレーニングに行ったまま帰ってこなかった。それっきり行方不明さ。ジェクトさんはその日にスピラに来たんだよ。まさか。だって私がジェクトさんに会ったのは10年と95日前。父さんが旅立った日だからよく覚えてる。時期はぴったりでしょ？でもどうやって来たってんだよ。君はここにいるよ。
Yo tengo una pregunta que creo que es importante. ¿Llegamos a tocar las filas del viajero para curar? Para curar a Valefort por lo menos.ワイヤーフックだろうが、そんなもん打ち込んでどうするよ。船ごと海に引きずり込まれるぞ。シンはキーリカに向かっている。あいつの注意を引きつけたい。キーリカには俺たちの家族が。召喚様、お許しを。待てよ、本気かよ。Vale, aquí hay un truquito que podéis hacer para obtener experiencia, que es llevaros 3 horas aquí derrotando a estos bichos. Vale, nosotros vamos a estar un pequeño ratito nada más. Sí, vale, lo recuperamos, vale. Perfecto. Lo mejor es con Lulu. Vale, quitamos 170. Así solo se le puede atacar con magia negra o con el balón de Waka. Pero como por ahora nos vamos a entretener en los bichos estos, vale, Yakimari vale para derrotarlos. Pero todavía tenemos que seguir un poquito. Vamos, un par de ánimos más creo, no mucho más. Ya tío, debería de derrotar de un solo golpe a cualquiera de estos bichos. Vale, cuando el PM de Lulu llegue a 50, arremetemos contra el bicho. A ver, vamos a hacer algunos ánimos más. A ver si conseguimos derrotarlo con exterminio. El hecho de derrotar a los monstruos con exterminio lo que hace es que nos den el doble de objetos. Y también creo que un 50% más de experiencia. Cosa que está bastante bien. Por si no os preocupéis que no nos hunde el barco.
Bueno, igual 50 me he colado demasiado por alto, ¿no? Démoslo en 70, ¿vale? Vale, yo creo que con esa ya... Ya está, ya no derrotó a más. Bueno, derrotaré a 2 más para que se quede uno solo. Y a todos los demás ataques van a ir hacia la aleta. Ya está. Y también si invocáis mucho a los eones, mejor. Vale, porque los eones suben de 2 maneras los parámetros. A medida que Yuna aumenta también sus parámetros, ¿vale? Y también una cosa que descubrí que también lo hacen cuando lo usas mucho. Cuando lo invocas muchas veces no sube mucho, ¿vale? Pero sí un poco. Así que todo adicional es bueno. Con Waka no sé si hemos hecho algo. Ahora voy a cambiar. Cuando tengamos el turbo, cambiaremos a Waka. Nos retiramos.
Y ahora vamos a darle con el turbo. A ver si lo derrotamos. Y bueno, si hacemos un exterminio, pues mucho mejor. Qué bien se ve el agua, ¿eh? Bingo. Qué pedazo de bicho. Vamos, Junan, que su viaje, vamos. Mejor imposible. Vale, ¿y ahora qué? Anda, un bicho muy feo. Vale, lo mismo. Unos cuantos ánimos. A este bicho le afecta el ataque de tiniebla. Con eso al menos nos evitamos que se recupere. Vale, yo creo que ya está bien. Vale, ataque peligroso. Menos mal que compramos pociones de sobra.
Así podremos saber qué vida tiene. ¡Anda! Si no le queda nada. Vale, de esferas de vigor vamos sobrados. Y así, de buenas a primeras,「ザナルカンドでシンに襲われて気がついたらスピラにいた。だからもう一度シンに会えたら家に帰れるって期待していた。私シンを倒します。必ず倒します。なんて甘いことを考えていたんだろう。あの日、あの時、あの燃えるような夕日の下、俺は思い知ったんだ。ここは俺の知らない世界でそう簡単には帰れない。これが逃れようのない現実だとやっと分かった。y así llegamos al siguiente pueblo, al puerto de Quilica.私召喚師のユーナと申します。リサイド寺院から参りました。召喚師様。他に召喚師がいなければ私に異界送りをさせてください。ああ、ありがたい。もう身内が魔物になるのは覚悟しておりました。どちらへ行けばいいですか？俺たちは街の様子を見てくる。人手がいるだろうからな。えVale, a ver. ¿Derecha o arriba? Para arriba. Que por arriba puedo dar la vuelta. Y creo que no nos dejamos... Ah, sí.
es lo importante. Y listo. Pues nada, hasta aquí vamos a dejarlo en el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado mucho y que lo estéis disfrutando, que es lo más importante. Y nada, os animo a darle like al vídeo si os ha gustado y a suscribirse al canal para ver aún más de la serie y no perder ni un solo capítulo de este juego y de posteriores. Y darle a la campanita de notificaciones que se encuentra por ahí abajito al lado de los likes, para que YouTube os notifique cada vez que vaya a subir un vídeo nuevo, que será aproximadamente todos los lunes, miércoles y viernes. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!